Nosotros somos parte de la Asociación Cívica Mexicanos Unidos y les hemos convocado porque hoy estamos haciendo entrega de este documento que vamos a leer, nos vamos a permitir hacer la lectura del mismo y que es en ejercicio de nuestro derecho de petición según ampara nuestra Carta Magna. El motivo pues es la situación alarmante que viven nuestros hermanos palestinos. Ciudad de México, 16 de octubre del 2023, que fue cuando la preparamos. Ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Como líder de un movimiento de transformación del país y en ejercicio de nuestro derecho de petición, el 20 de junio de 2021 le requerimos una serie de acciones para evitar que México siga siendo cómplice de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que el Estado de Israel comete en contra del pueblo palestino. Si bien se ha avanzado en el reconocimiento del Estado de Palestina, cosa que celebramos y reconocemos, mantenemos las prácticas que nos vuelven cómplices del delito de apartheid y numerosos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por lo demás, la única respuesta que recibimos a nuestra petición fue la de remitirnos a una oficina secundaria, acto que no se corresponde con la relevancia de la situación referida, ni mucho menos de la urgencia de acciones concretas, ni consideramos congruente con el humanismo al que se aspira a construir como parte del proceso de transformación. Hechos. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas emitió la Resolución 181, en virtud de la cual se partió el territorio de Palestina para crear el Estado de Israel en aproximadamente el 54% de ese territorio, en tanto que el 46% restante, en 3 regiones discontinuas, para que los palestinos crearan su propio Estado. En la votación de esa resolución, dignamente, México se abstuvo. Ante esta imposición, pues no fueron consultados, los palestinos se resistieron, lo que derivó en una creciente ola de ataques terroristas contra su población, que culminó con una declaratoria de independencia de la población judía que había sido refugiada en las décadas previas y que anunciaba el nacimiento de Israel el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, el ejército con el cual ya contaba Israel, acoto aquí a partir de bandas terroristas, inició una guerra contra la inerme población palestina, capítulo de la historia que los palestinos conocen como Al-Nakba, la catástrofe, que ocasionó la expulsión de más de 750,000 personas de sus aldeas y poblados, la destrucción de más de 500 de ellas y el asesinato de decenas de miles de personas, incluyendo ancianos, mujeres y niños, con gran saña y empleando todo tipo de armas, incluyendo lanzallamas. Al final de esa guerra, que culminó en 1949, Israel se anexó no el 54% del territorio palestino que contemplaba la Resolución 181, sino el 78%. El 5 de junio de 1967 dio inicio a la llamada Guerra de los 6 días, en la cual Israel ocupó la totalidad de Palestina, así como los altos del Golán sirios, extensiones del sur del Líbano y la península del Sinaí de Egipto. A lo largo de los años, el pueblo palestino ha recurrido a todas las formas de lucha, siendo así que accedió al diálogo que derivó en los llamados Acuerdos de Oslo, en los que aceptó establecer su Estado en tan solo el 22% de su territorio original, esto es, las fronteras de facto previas a la Guerra del 67. Ante estos hechos, cuya enumeración resultaría muy extensa, la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad del mismo organismo, así como la Corte Penal Internacional, han emitido una larga lista de resoluciones,
mismas que Israel se ha negado a respetar, destacando la propia Resolución 181, pues se han omitido los derechos de ciudadanía e igualdad jurídica, así como el carácter especial conferido a la ciudad de Jerusalén, y se ha imposibilitado por todos los medios la conformación del Estado palestino, contenida también en esa resolución. La resolución 194, en la que se destaca la afirmativa del derecho al retorno de los refugiados por la invasión de 1948, así como otras donde se hace un constante llamado al respeto de los derechos humanos y las leyes internacionales, evitando, por ejemplo, la construcción de asentamientos en los territorios ocupados. La resolución 242 del Consejo de Seguridad, que exige la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados, entre muchas más. Recordamos que además de tomar el territorio por medio de la guerra contra un pueblo sin ejército, Israel ha implantado un sistema injusto que ya ha sido categóricamente señalado como apartheid por Desmond Tutu y Nelson Mandela en su momento, además de otras organizaciones como Human Rights Watch. Esto significa que el régimen impuesto en Israel contempla diferentes cuerpos de leyes para distintos grupos de personas, y no mencionamos ciudadanos, pues a la población palestina no se le reconoce ciudadanía. Este hecho nos llevó a enterar al gobierno de la Ciudad de México de la improcedencia de la participación de una empresa en el proceso de licitación que realizaron para la adquisición de servicios e insumos para el mantenimiento de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, y que fue debidamente atendida por el gobierno local, derivado en el retiro de tal empresa del mencionado proceso, toda vez que de no hacerlo, el gobierno de la Ciudad de México y sus funcionarios caerían en los supuestos contemplados en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, del cual México es firmante, que significa en pocas palabras haber sido señalados por complicidad en la comisión de tal crimen y por lo tanto sujetos a persecución judicial en las Cortes Internacionales. Saludamos la justa decisión del gobierno entonces a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum, quien instruyó oportunamente a los encargados de llevar adelante el proceso de adquisición para corregir la anomalía. En estos días, tras meses de constantes provocaciones por los colonos israelíes, el derrumbe de casas, el asesinato diario de jóvenes y niños palestinos por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, una de las organizaciones de la resistencia armada palestina vinculada a esta al grupo Hamas, ejerció su legítimo derecho a rebelarse ante la potencia ocupante, realizando un ataque a instalaciones militares israelíes en los territorios que le han sido despojados a Palestina.